Soy Youssef El Maimouni, autor de Cuando los montes caminen y nadie salva las rosas. Creo que todos los temas son plausibles, pero a mí me interesan los temas no tratados. Por ejemplo, tratar la guerra civil desde un punto de vista nuevo, que sería el punto de vista de un marroquí enrolado en la guerra, o la personaje de una trans marroquí en España. Son protagonistas que en nuestra literatura no existían y entonces era un reto afrontarlo. Con las dos y con ninguna. Creo que encorsetar los géneros no es mi estilo. Creo que los géneros se pueden erosionar y pueden tener diálogos con otros géneros, y de hecho creo que la primera novela, más que histórica, sería un Bildungsroman, una novela de aprendizaje, y la segunda novela sería una novela social, política, también obviamente criminal, pero al final es una suma de géneros cada novela. Escribo en catalán, pero todavía no me he atrevido a afrontar una novela o finalizar una novela completa. He de decir que después de la publicación de mis libros me estoy reconciliando tanto con Marruecos como con la diáspora. Marruecos durante muchos años he sentido rechazo por diferentes cuestiones, y con la diáspora de origen marroquí en España también durante mucho tiempo he querido alejarme de ella. A día de hoy he de decir que vuelvo a estar más próximo, tanto geográficamente como socialmente. Fue un proceso duro porque, por ejemplo, en la ficción el marroquí, el moro de la guerra civil, siempre está cortado con el mismo patrón, siempre es el salvaje, siempre es el violador, siempre es el sospechoso. Y entonces a mí eso me causaba pues cierto dolor, ¿no? De que todo se narre siempre desde un mismo ángulo. He de decir que en la academia sí que encontré otro tipo de textos, igual con una mirada más amplia y con una mirada que recogía esos datos necesarios para construir una novela. Y sobre todo la prensa de la época. La prensa de la época, yo creo que depende obviamente de la ideología de cada periódico, pero sí que era más rica a la hora de narrar este hecho. Y siempre reivindico, por ejemplo, la revista Fragua Social de la CNT de Valencia, porque ellos sí que fueron los primeros en querer cambiar esa imagen peyorativa del moro en la guerra civil. La obligación. eh, Se dice poco, pero cada alcaide tenía la obligación de enrolar mínimo a 500 hombres. Si no lo hacía, pues podía acabar en un pelotón de fusilamiento o podía ser enrolado él mismo o sus familiares. Entonces, todos estos alcaides, para evitar la muerte o la participación en la guerra, se esforzaron en ir a todos los aduares y convencer a estos hombres. Obviamente la sequía, las hambrunas, la falta de posibilidades en un Marruecos colonizado, pues también favoreció, y todas las promesas económicas favoreció que muchos jóvenes y no tan jóvenes no se lo pensasen mucho para acabar en una guerra que no era la suya. Sí, desde el primer día. De hecho, se sabe que mínimo recibían la paga de 2 meses por anticipado, y luego también pues sacos de harina, azúcar, aceite, productos de necesidad primaria para en un momento en que esos productos escaseaban y que eran muy caros. No solo después, también durante, ¿no? Arquitectónicamente, ¿no? Reconstruyendo carreteras, reconstruyendo puentes, trabajando en los cementerios, en los hospitales,
Se conoce también la Guardia Mora, ¿no? Que se mantuvo para que Franco siguiese teniendo esa imagen de mito y de ser intocable y ser casi oriental, que eso le proporcionaba pues como una mirada grandiosa, ¿no? Y entonces hacía que la población todavía lo tuviese todavía más endiosado, algunos obviamente, ¿no? Y muchos de estos soldados que vinieron, ya fuesen obligados o ya fuesen por las promesas económicas, al acabar la guerra también fueron obligados o con o sin promesas económicas a quedarse en el país para seguir en esa reconstrucción material del país. Podría haberlo hecho, pero creo que no hubiese sido otro tipo de novela. Y también sucede que los ideales de la República son mis ideales. Y podría haber caído en la tentación de haber escrito un panfleto. Entonces me resultaba mucho más atractivo escribir sobre unos personajes con los que tengo casi nada en común. Lo valoré, pero también valoré el hecho de que dificultar la lectura tenía una correspondencia con esa dificultad que se encontraban los marroquíes cuando estuvieron en España. Muchos sí que aprendieron el idioma y muchos sí que pudieron comunicarse fácilmente con la sociedad española, pero la gran mayoría sí que tenía dificultades para comunicar y para transmitir sus emociones. Por lo tanto, dificultar la lectura también me servía para respetar esa realidad lingüística que hubo en ese momento. Sí, es evidente porque la novela en Marruecos es un género bastante reciente, podemos decir que es un género que también viene de la época colonial, ¿no? De los años 40, de los años 50, y es casi un género que también sus inicios también fue como francófono, ¿no? Y eso también encontró resistencias con el nacionalismo árabe marroquí. En Marruecos encontrábamos previamente, obviamente, los cuentacuentos, obviamente la poesía, la música, el teatro, el humor, y todos estos géneros se transmitían principalmente de forma oral, y entonces hacía que también el registro fuese mucho más rico y no fuese tan encorsetado. Entonces es como una herencia de esa época, es una herencia también de los cuentos que me explicaban mis abuelos o mis abuelas y que he querido homenajear un poco, ¿no? No considero que sea escasa, porque sí que el primer tercio de la novela es un homenaje a las mujeres de los aduares, al matriarcado, a las mujeres que se quedaron en los poblados y eran el motor de la sociedad en todos los aspectos, el cultural, educativo, social, eran quienes hablaban con los médicos, quienes hablaban con las autoridades, eran las que se exponían, eran las que muchas pusieron resistencia para que los hombres no se fuesen. Sí que es cierto que la segunda y la tercera parte, que es una novela bélica, por lo tanto la guerra la cometen los hombres, por lo tanto a las mujeres hay que quitarles mucha responsabilidad en ese aspecto. Y lo hemos visto siempre en la historia de la humanidad, siempre son los hombres los que nos matamos entre nosotros. Sí, es evidente, eran carne de cañón y son los grandes olvidados de la historia. Hemos visto centenares de películas sobre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y nunca vemos a un negro, o nunca vemos a un hindú, o nunca vemos a un magrebí. Hay escasas películas y obras de teatro y literatura
que hagan referencia a esta primera vanguardia militar que ponía el cuerpo para recibir las balas. Entonces, obviamente, es evidente esta correspondencia, sí. Yo creo que es universal. Creo que cada vez nos escuchamos menos y cada vez damos más valor al poderoso, ¿no? Y el poderoso, obviamente, en una guerra es muy evidente quién es el poderoso, pero en nuestro día a día encontramos muchos ejemplos de cómo el poder sigue ejecutando valga la redundancia, su poder, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y también creo que es un valor que estamos perdiendo. Es un valor que cada vez también lo estamos capitalizando más en estas sociedades capitalistas en la que todas las relaciones tienen que tener un beneficio. Creo que la amistad no debería de medirse así, pero desgraciadamente también queremos sacar siempre un rédito de cualquier relación, sea una amistad, sea una relación amorosa o sea una relación laboral, ¿no? No es una novela de perdedores, es una novela, tampoco diría de antihéroes, pero sí de perdedores, por lo tanto no hay héroes. Sí, 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 porque como decíamos antes, la herencia de la literatura oral es evidente en la novela. Cuando uno escucha un cuentacuento, las fórmulas o las fórmulas son evidentes, ¿no? Y un hecho te conduce a otro hecho y este hecho a otro hecho y no siempre tiene por qué ser lineal, ¿no? Entonces eso también lo quería plasmar en la novela. No, pero eso es una herencia de la escuela, eso es un guiño al número 3, a me gustan las trilogías, entonces era como, bueno, siempre hay que darle una estructura a la novela y en este caso pues las tres partes me servían. No sé si es más difícil, puede ser que sí, puede ser que la relación con el tiempo también sea diferente, por lo tanto, cuando alguien considera que el tiempo es mucho más plástico, pues igual sí que le dedica ese tiempo a escuchar a los demás. Cuando alguien considera que el tiempo es lineal y escaso, va por lo que va, por lo tanto no cuida, depende de qué detalles. Bueno, es evidente, ¿no? Es política, es administrativa, es social, es cultural, solo hace falta tener apellidos racializados e intentar alquilar un piso. Obviamente se te cierran muchas puertas. Buscar trabajo, bueno, las ideas preconcebidas, etc. Esto las personas de origen migrante o las personas hijas de inmigrantes o las personas racializadas se lo encuentran en su día a día. No hablo de microracismos porque no existen los microracismos, cualquier acto racista es un racismo, pero también es cierto que hay que hacer como cierto activismo, hablar de cualquier detalle para que todos tomemos conciencia, ¿no? Yo siempre digo que todos somos racistas, todos podemos llegar a tener opiniones racistas, sea cual sea tu origen. Lo interesante es que te des cuenta y que intentes cambiarlo. Justo hace poco leí la novela De la boca del caballo sale la verdad de María Malawi y la protagonista Yetmia hacía una reflexión de esta diáspora que a mí me interesó, no sé si estoy del todo de acuerdo o no, pero esta diáspora cuando regresa a Marruecos regresa creyéndose que el país es suyo, saltándose ciertos códigos y faltando al respeto
a ciertos actos cotidianos. Entonces yo sí que creo que cualquier persona que va de vacaciones altera un espacio natural. Por lo tanto, puede ser que la diáspora marroquí, cuando regrese a Marruecos, ya sea de vacaciones o de la forma que sea, altera ciertos códigos y eso puede ser incómodo, por lo tanto sí que puede generar rechazo, sí. Claro, ¿qué supone ser? Hay muchas maneras de verlo, ¿no? Pero para mí la positiva sería el hecho, ¿no? La comprobación de que cada vez somos una sociedad más rica y más transcultural. Luego hay otras realidades que para la persona individual que supone pues un ejercicio de paciencia y de lucha constante para poder conseguir unos derechos mínimos que te permita tener una vida digna, ¿no? Creo que todavía estamos muy retrasados como sociedad y todavía no admitimos que cualquier persona, sea cual sea su origen, sea una persona con todos los derechos y deberes, ¿no? Creo que sí, creo que lo voy a intentar, que siempre mis personajes pivoten de una manera, aunque no sea geográficamente o físicamente, entre diferentes aguas o entre diferentes territorios y entre diferentes escenarios. Y este caso Marruecos a mí me sirve mucho para generar un corpus literario, por lo tanto, sí, no lo descarto. Sí, se interesan, pero creo que todavía se mantiene la mirada orientalista. Siempre hay una mirada todavía por encima del hombro, ¿no? Y esto creo que hay mucha gente que se da cuenta y trata de cambiarlo, y hay otros que lo tienen tan integrados que les cuesta incluso percatarse. Bueno, también es poco a poco, ¿no? Las relaciones entre España y Marruecos siempre han sido tirantes, por lo tanto esto también afecta a la sociedad y esto hace que también pues ciertos estereotipos se mantengan. No, no le hago mucho caso a la crítica, pero considero que me ha tratado bien y considero que han acogido o han entendido cuáles son mis propuestas, pero a la vez intento no hacerle demasiado caso e intento alejarme de depende qué miradas, porque eso por un lado te puede inflar el ego o por otro lado te puede hundir y te pueden entrar dudas, ¿no? Y yo creo que si alguien tiene claro qué es lo que quiere hacer, pues tiene que seguir escribiendo, tiene que seguir luchando por ese corpus literario que le da un lugar dentro de este océano literario, ¿no? A vosotros.